Hoy es la última reunión del año, del 10º año de existencia del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, y está siendo una reunión bastante accidentada. Yo me imagino que probablemente esté el espíritu de José Luis por ahí dando vueltas y matándose de risa de todos nosotros, así que eso lo podría explicar. Este es el tercer año que hacemos estas reuniones del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, acá en el Instituto Goethe. Gracias a la amabilidad de nuestros anfitriones, Schubemor, el director del instituto, nos recibe, y Ula Vester, que es la jefa de la bibliotecaria en jefe, la que nos hospeda en este recinto. Y hemos sido muy bien tratados a lo largo de los últimos 3 años, luego de 7 años de haber estado en el Centro Cultural de España. Todo indica que el año que viene seguimos en el Goethe, y que comenzamos como todos los años en marzo para terminar en noviembre. Los que no lo sepan, el club se reúne una vez por mes para tratar temas que tengan que ver, por un lado, con el mundo de la traducción, por otro lado, con el estado de la lengua. Sobre todo es un tema que nos preocupa fundamentalmente gracias a las ideas extrañas que tienen los españoles, y también el mundo editorial. Todos los años presentamos algún tipo de nueva editorial, problemas editoriales, o invitamos a editores para hablar justamente sobre la vinculación de la traducción y los temas de edición. Este año hemos tenido realmente invitados de lujo, una rápida enumeración. Vino Marcelo Pardero en marzo para hablar de ópera y traducción. Después estuvo Gustavo Guerrero, que es el director de Gallimard para la parte de castellano. Nos estuvo contando justamente que autores latinoamericanos y argentinos se publican en Francia. Después vino Juan Villoro, que habló también de traducción. Después estuvo Mario Montalbetti, que es poeta y lingüista peruano, uno de los pocos discípulos de Chomsky en América Latina. Luego presentamos a la editorial Ampersand, que está dedicada a la historia del libro y a la historia de la edición y la lectura. Después tuvimos a 2 premios nacionales, el Premio Nacional de Poesía de Colombia, Darío Jaramillo, y el último Premio Nacional de Poesía de Argentina, Jorge Aulicino, hablando sobre la importancia que tuvieron las traducciones en su formación como poetas. Pedro Vicuña, traductor de griego y poeta, también estuvo acá. Y la última reunión fue con Fabio Morabito, poeta, narrador, traductor, a quien todos conocen. Esta última reunión del año decidimos hacerla en homenaje a un personaje que todos los presentes me imagino que hicimos mucho y queremos mucho, que es José Luis Mangieri, un editor sui generis, justamente porque debe haber sido uno de los pocos editores para los cuales vender libros no fue importante, porque fundamentalmente los regalaba. La idea es que hoy no tenemos un invitado, el invitado es José Luis, sino que lo que vamos a hacer después de ver los 15 minutos de película que vamos a proyectar es que, a modo de celebración de José Luis, cada uno de nosotros, los que tuvimos la suerte de conocernos, contemos alguna anécdota. Les pido que por favor nada sea demasiado serio, básicamente para invocar justamente el espíritu de José Luis. La película que vamos a ver ahora no es una película, sino que es una serie de fragmentos de entrevistas que mi hija, Ana von der Lieder, tuvo la amabilidad de recortar de internet y juntar para darle algún tipo de coherencia, y corresponden fundamentalmente a dos películas. Una, Nos quedamos para contarlo, que es una película que hizo la Audiobiblioteca de Escritores, la hicieron Regina Correa y Karina Brobleski, y las entrevistas a José Luis las hizo Silvina Fiera, la periodista del diario Página 12. Y la otra serie de entrevistas corresponden a una película que se llama La Luna con Gatillo, de Miguel Maceo, con realización de María López, Paola Velato y Nicolás Manfredi. Esta última es de 2003, la otra es de 2007, y están todas mezcladas.
Terminadas las entrevistas hay una coda, y les comento para quienes no lo sepan, que se trata de un encuentro donde José Luis está pintado en cuerpo y alma, porque es cuando se apareció tomándole el pelo al poeta jujeño Andrés Fidalgo en su cumpleaños número 80 y hablando por teléfono a él, mandándole saludos supuestamente desde Buenos Aires cuando estaba en realidad en una habitación de la casa de Fidalgo. Después de la película, entonces, es ahí donde todos van a hablar. Les pido por favor que esperen a recibir el micrófono, como yo le decía hace un momento al impetuoso Tata. Normalmente es mucha más la gente que mira después los videos que la gente que está presente en la sala. Entonces, si ustedes no graban con el micrófono, lo que se dice no queda registrado. De ahí la camarita y demás. Entonces, música maestra. Sí, porque Patricio es un conventillo en la calle Salcedo entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre de 1924. En la esquina de calle Loria estaba el boliche de Máximo, un almacén naturalmente de un gallego, donde todos nuestros hijos, que eran todos obreros, la mayoría anarquistas y socialistas, jugaban al sapo, que es un juego ya desaparecido. Y en la otra esquina estaba el almacén de Félix, donde iba Pascualito Contursi y alguna muchachada del tango de esa época a darse la línea de coca, que era legal. Y estuvimos ahí hasta los 10 años, que yo vine a esta casa que compró mi padre, que era un obrero, como dije, a pagar en 30 años, que era calle de tierra, sobre el Arroyo Maldonado, pero pudieron salir del conventillo. Yo, después del servicio militar, yo soy hijo único, como con mi viejo las cosas no andaban muy bien. Después del servicio militar me fui 6 años a Bariloche a vivir entre alemanes. A Pritke le compró el pan porque yo llegué un día antes que Pritke tenía una panadería. Y viví 5 años en Bariloche y después anduve dando vueltas por el mundo, etcétera, etcétera, hasta que recalé aquí con mi esposa norteamericana. Mira vos, yo que me decían siempre, te pasaste la vida insultando a los norteamericanos y te casaste con una norteamericana. Digo, sí, yo insultaba a los norteamericanos, con las norteamericanas nunca me metí. Yo empecé mi relación con los libros a través de mi padre. Todos los otros artistas en general usaban el libro como un instrumento, ¿no? Aunque a pesar de eso todos querían su hijo el doctor. Y el libro estaban en todas las casas de toda esta gente, estaban los libros de la editorial Claridad, que se vendían a 20 centavos en los kioscos, de don Antonio Zamora, ¿no? Que editó gente realmente importante, una gran mezcolanza, pero gente importante. Editó Álvaro Juncker, me acuerdo, Roger Luxemburgo, me acuerdo, una mezcolanza total. Pero esos libros se vendían a 20 centavos en los kioscos, ¿no? Fue una experiencia mucho anterior a la de Udeva, no te estoy hablando de la década del 20. Yo hace muchos años, mi madre era del pueblo 25 de mayo y estaba muy mal su padre, es decir, mi abuelo y su padre, yo me fui y llevaba el pibe que estaba aburrido y me fui a la biblioteca del pueblo. Y ahí encontré una rosa blindada, ¿no? Que me la robé. Y ahí empecé, yo tendría 14, 15 años, y ahí empecé fue el primer libro de Tuñón que leí y me impactó vivamente, ¿no? Después me enteré que trabajaba en Clarín, y lo íbamos a ver, íbamos con Portantiero, que también trabaja en Clarín, con Hellman, con Andrés Rivera, con Julio Guasi, que falleció, buen poeta. Y Tuñón nos abrió, no las puertas de su biblioteca, no las puertas de su casa, nos abrió toda su enorme experiencia histórica, era que estaba
Guerra Civil Española, nos contaba de Rafael Alberti, de Miguel Hernández, de León Felipe, ¿no? De Bertolt Brecht, que había estado también, que siempre me decía que iba con un mameluco azul, Bertolt Brecht, ¿no? Ludwig Rehn, un gran novelista alemán, ¿no? Nos contaba de todas las brigadas internacionales, ¿no? Y el asunto nos apasionaba. Cuando vine de Bariloche, a finales de los 50 me afilié al Partido Comunista. Me acuerdo que Andrés Lizarraga, un gran dramaturgo, me afilió. En esa época el grupo de intelectuales del partido era realmente muy importante: Tuñón, Manauta, alguna gente los pintores, Castañino, Policastro, Pellegrini. Después vinieron Gorriarena, Norberto y Domingo Onofrio, ¿no? grandes Grifois, grandes pintores. Y después, bueno, eso se dislocó todo, y muchos ingresaron, como Hellman y Urondo, a Montoneros. Yo estuve como colaborador, no como orgánico en el ERP. Y eso fue lo que por lo menos en mi caso, me ocupó durante todo el tiempo. Pero ya te digo, hubo otros casos como el de Urondo y el de Gelma, que el Lamborghini mismo, ¿no? El Leonidas Lamborghini, que siguieron publicando, siguieron editando, siguieron escribiendo, y muy bien. Y mi primera experiencia en la gráfica me enseñó un gran dibujante y diseñador que venía de la época de Manuel Gleiser, de Nicolás Gleiser, que fue el que editó toda la generación del 22, ¿no? La de Borg, de la etc., que fue Bartolomé Miradori. Me acuerdo que me enseñó en las rodillas en un café. Y de eso me acuerdo varios años después, porque un viejo tipógrafo me dijo: los oficios no se enseñan, se roban. Apuré el ojito y abrí la oreja, pero no preguntes y preguntes y preguntes. Ahí aprendí la gráfica, ¿no? La gráfica. Y comenzamos la experiencia de, creo que fue en el 62, con Ediciones Horizonte, y habíamos puesto colección Rosa Blindada en homenaje al libro de Raúl González Tuñón. La Rosa Blindada nació, la fundamos Carlos María Brocato y yo, que trabajamos en Democracia. Yo era periodista y Brocato era linotipista. Y queríamos hacer yo trabajaba en Eudeva, y de ahí saqué la idea de los 4 libritos en un paquete, que fue una idea de Spivakov en Eudeva, y que se vendían en los kioscos, que fue una experiencia la de Eudeva irrepetible, ¿no? Y que terminó como se terminó en este país, los libros quemados. Y nosotros queríamos hacer nuestro librito de poesía. Brocato sacó el suyo, yo el mío. Hugo Acevedo, un gran poeta mendocino, sacó el suyo. Y publicamos en homenaje a Raúl González Tuñón La Rosa Blindada. Y ahí sacamos el título de la editorial, y hicimos completamos los 4 libritos con el libro de Tuñón. Y no pensábamos seguir sacando más libros, porque nuestra misión era sacar los libros nuestros, y lo distribuíamos muchos en los diarios. Como nosotros trabajamos en los diarios y estamos afiliados al sindicato de prensa y al sindicato de gráficos por el lado de Brocato, repartíamos muchos libros, hacíamos una preventa, ¿no? Y hicimos, qué caraduras, hicimos 5.000 paquetes, 5.000 paquetes de 4 libros cada paquete, y los agotamos en un año. Eran finales de los 50, y la gente nos preguntaba: ¿y no van a sacar más libritos? Así nos decían. Y entonces empezamos a sacar más otras series de libros, y además de autores extranjeros, sacamos un breviario de estética teatral de Bertolt Brecht, editamos a Evtuchenko, el poeta ruso. Comenzamos a editar, editamos discos. Hicimos 2 long play de Guillén, hicimos 2 long play de Hellman con música del Tata Cedrón, Madrugada, El cuerpo que me querés. Hicimos a Vittorio Gassman recitando a Neruda. Qué caradurismo, Dios mío. Y se vendían los discos, se vendían los libros. Después sacamos la revista. La revista fue posterior
a los libros, y hacemos tiradas de 5, 6, 7 mil ejemplares que en un año se agotaban. Bueno, nosotros ya empezamos a apoyar a la Revolución Cubana, empezamos a publicar libros sobre Vietnam, y yo publicamos Ho Chi Minh, a Leduan, sobre todo el libro El hombre y el arma, de Giap, que nos mandó el Che por un amigo, con un prólogo del Che, para ese libro, ¿no? Y bueno, ahí fue la causa. Entonces nos expulsan, entre otras cosas, por conquista. Me acuerdo cuando vine el golpe de Onganía, vos ves el último libro, el último número de La Rosa Violeta, figuró yo solo, porque había un montón de compañeros que eran esclavos nacionales, estaba Ramón Plaza, que trabajaba en Ferrocarril, había un montón de que ustedes no se comprometan, porque no sé cómo, nosotros no sabemos, sí, comparado con lo que después, lo de Onganía fue un asunto muy escabo, pero venía dura en esa época, no sé, los patrones en la arma, ¿no? Entonces, figuré yo solo, que se hizo durante Onganía, yo ya venía de China, y el golpe de Onganía fue en el 66, yo no llegaba de China también en el 66, sacamos el último número, y bueno, después hubo presiones en la imprenta, empezaron las presiones de todo tipo, municipales, etcétera, etcétera, y la revista no pudo salir más. La primera clausura la tuvimos con Onganía, y después la segunda y definitiva fue en el 76, ¿no? En el interín me secuestraron en nuestras oficinas en la calle Corrientes del 1500, nos llevaron hasta los escritorios y se bucharon los estantes para ver si teníamos armas en los estantes. Qué ridículo, ¿no? Fueron siempre pobres los represores. Y nos llevaron justamente nos llevaron la primera edición completa que había llegado el día anterior de la gobernadora de La calle de la Escuela Media, que es uno de los mejores libros de opinión, ¿no? Y después la reabrimos, después de manera la reabrimos. Yo en la época de evento tuve un allanamiento feroz acá, que me llevaron una colección completa de poesía argentina prácticamente del 20, de la generación del 22, esta de la que te hablaba, hasta los 50, donde estaban los 3 primeros libros de Borges, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín y Fervor de Buenos Aires, que si los tuviera hoy no trabajaba más porque esos libros se acaban de rematar en Londres a $10.000 cada uno. Mirá lo que me perdí. Y los quemaron. Los quemaron en el Bajo Flores. Me acuerdo de un general del 76, pero lo dijo por el 78. Y dice, bueno, ahora liquidamos los guerrilleros. Ahora nos vamos a preocupar de los que los hicieron guerrilleros, es decir, los que editaron esos libros. Entonces me fui, yo saqué a toda mi familia, la mandé al sur, a Bariloche, donde yo tenía parientes, ¿no? La saqué a toda, y yo me encerré en la casa de una tía mía en Parque Patricio, donde el niño asomaba a la vereda. Después editamos, saqué otra editorial, que es la que sigue hasta ahora, Libros de Tierra Firme, ¿no? Que ya tengo como 1000 y pico de títulos. Parece que esto es un chivo, pero no lo es. 1000 y pico de títulos de poesía. Soy el empaquetador, soy el que va con los bagallos, soy el distribuidor, el que va con los bagallos a las distribuidoras, a las librerías, hablo con los autores, voy a la imprenta, yo trabajé en imprenta unos cuantos años, así que el oficio lo conozco bien. Yo siempre digo que el editor, aunque hoy hay clases, hoy hay carrera en la universidad del editor, ¿no? Pero la mejor facultad para ser un buen editor es la imprenta. Es la imprenta. Realmente, bueno, ahora está bien, yo estoy hablando de aquella época del linotipo, del plomo, de las máquinas enormes. Hoy están todas las computadoras, yo ahí, mi esposa en su habitación tiene todo, como buena norteamericana, tiene toda la parafernalia, la computadora, la impresora, la guillotina, tiene absolutamente todo, ¿no? El escáner. Y en esa habitación está prácticamente mi imprenta, que era un cuarto manzana en la calle Smiden en Liniers. En esa habitación, de ahí, de acá yo saco los vegetales, voy a la imprenta y se imprimen y encuadernación y chao. Y un libro se compone en 2 o 3 días.
Así es, nos hemos divertido un poco. Yo me acuerdo que Borges cuando cumplió 85 años, yo tengo 82, Borges cuando cumplió 85 años dijo, ¿y cómo llegó a esto? Porque me descuidé. Bueno, yo llegué a los 82 sin descuidarme un minuto. No me descuidé absolutamente para nada y no es narcisismo, no. Y Borges tampoco se descuidó, ¿no? Mirá la literatura que tiene. Ahora viene la coda. Ah, bueno, Gringuito, un abrazo, qué hablar, ¿no? Y perfecto. Mira, yo en estos días, sí, en realidad todos van a votar acá por candidato, ¿no? Tenemos varios votos. Yo estoy en falta. Y cada 2 por 3 pienso, tengo que llamarlo al Rodrigo, tengo que preguntar. Quería faltar en este día, ¿te das cuenta? Bueno, o sea, hacé de cuenta que estoy en tu casa festejando con todos, ¿sí? Hacé de cuenta. Chao, querido. Un abracito, hasta luego, hasta luego. Pues, mira un poco para allá, ¿ves? Mira un poco. Va. Mira, va. Bueno. Y ahora cuando prendan las luces, si aparece alguien para prenderlas, ahí está. Bueno, la idea ahora es que cada cual cuente algo. Empiezo yo muy rápidamente y le paso la posta a Marco Somiliana, que se tiene que ir, ya me había avisado antes. Yo lo conocí a José Luis a través de sus múltiples heraldos. En el año 81 yo trabajaba en una librería, era encargado de una librería a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras, y Martín Mangieri, el hijo mayor de José Luis, era corredor de la editorial Siglo XXI, y venía a la editorial y me decía que su padre era editor y de vez en cuando me traía algún librito, etcétera, etcétera. Al poco tiempo, Carlos Brocato, que acaba de volver del exilio, empezó a trabajar y a hacer los libros que la librería estaba publicando. Entonces se pasaba toda la noche tipeando y cada vez que venía traía libros de La Rosa Blindada y nos los entregaba. Hablando con Martín un día me enteré de que él le había mencionado mi apellido a José Luis y que José Luis iba a ir a la librería porque quería saber algo. Un día aparece José Luis por la librería y me pregunta si mi papá era dentista, cosa que efectivamente era cierto. Entonces me contó que él había estudiado odontología hasta el 3er año y había sido compañero de mi viejo. Cuando me contó esa historia de que el mítico José Luis Mangieri era un dentista frustrado, lo mínimo que había que hacer era celebrar con alguna comida. Entonces con Martín, José Luis y mi viejo fuimos a comer a un club en la Paternal donde mi viejo escolaseaba. De ahí pasaron unos cuantos meses que no nos vimos y un día me lo encuentro a José Luis en la calle y me dice, estoy armando una nueva editorial, sacamos un libro de Raúl Gustavo Aguirre, necesito más libros, decime si sabes de alguien. Y yo justo sabía que Joaquín Januzzi tenía un libro inédito y Coco Madariaga, Francisco Madariaga tenía otro libro inédito. Entonces a partir de eso yo le dije, mira José Luis, están estos 2 libros. Inmediatamente se comunicó con Madariaga, con Januzzi, publicó los 2 libros y desde entonces, a lo largo de todos los años en que hemos sido amigos, hablamos entre 3 y 4 veces por día por teléfono, más todas las veces que nos veíamos. Esa es la anécdota que tengo para contar. Marco Somiliana, aparte de que su padre Carlos Somiliana, el dramaturgo, fue amigo de José Luis, voy a hablar en su nombre y el nombre del equipo argentino de antropología forense. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como lo conocí mucho más de Jorge y que
seguramente la mayoría de ustedes. Pero quiero rescatar algo que está muy bien plasmado en el video que vimos. Esa cosa del porteño de hace, que ya no hay más, están en extinción, quedan muy pocos. Esa cosa del humor ingenuo y ácido al mismo tiempo, esa cosa de esa sonrisa medio cómplice que tenía. Y en particular en relación al trabajo que nosotros empezamos a hacer hace más de 30 años, éramos un grupo de 6, 7 facinerosos que creía que podía hacer algo en relación a las personas desaparecidas en este país. O sea, que vinimos después presidiendo la tragedia. Y José Luis fue un tipo generosísimo con nosotros. No solamente por, yo creo que el primer regalo institucional que nos hicieron, nos lo hizo José Luis, que nos regaló la colección completa de La Opinión. Que era una colección que se notaba, él había comprado La Opinión todos los días. Y con la cabeza que tenía, guardaba La Opinión por mes, después por año, después. Un día dijo, ustedes van a trabajar en la historia, yo les regalo la colección de La Opinión. Nos regaló la colección de La Opinión. Eso fue un hito muy importante, junto con otra cosa inmaterial, que digamos, fue creo que de las primeras personas que creyeron en nosotros y que nos trató como iguales en el sentido de acercarnos a una historia que para nosotros era historia, pero que para él era algo que él había vivido. Fue especialmente generoso en eso porque no es fácil tratar de transmitir una historia a gente. Él lo dijo muy bien, digamos, estas cosas se roban, no se piden ni se aprenden. Bueno, él se dejó robar, dijo que nosotros le robamos eso. Yo creo que fue un hito esencial en nuestra formación como equipo, el poder haber hablado con un tipo como José Luis, que nos abrió una historia que en ese momento para nosotros era muy plana y nos permitió fundamentalmente, no sin ninguna solemnidad, sino con mucho humor, acceder a las distintas dimensiones que esa historia tenía. Eso es lo que yo quiero rescatar de José Luis. Tata, ¿querés seguir vos? Tata, cero. No tenés que aprender. Bueno, nada, lo que dijo, lo pinta de entero el chiste que se lo opinar, era un jodón terrible. Un día Miguelito venía en el colectivo leyendo, ¿no? Y viene me dice y se le pone claro, si vos sos analfabeto, le dice, estás enseñando a la madre, pero todo es así. Terrible. Cuando venimos de Europa, nosotros estuvimos en Europa de vacaciones, y veníamos de vez en cuando, y no, te llevo yo al aeropuerto, y venía con un taxiplé, en un camioncito lo llevaba, atrás. Te lo juro por Dios, pero no había Cristo de que yo no entendés, no vamos a resfriar, que estaba en el cielo francés. Era terrible, era un jodón muy divino. Y hay una anécdota que cuento siempre yo. Yo cuando paraba en la casa de José Luis, ahí en la casa de Mercedes, al lado de los Maldonado. Ya no había barro, era terrible, salía a buscar leña para los asados que hacía con leña verde, un desastre, leña verde. Y se veía acompañarme. Entonces yo caminando por la vereda de la seca y hay porteño todavía. Y veníamos así, como abrazados, siempre, juntando ramitas. Y abre una vez y dice, ¿qué haces? No se venía una señora. Y dice, la neta. Era terrible. Era un mujeriego total. Pero bien, por ser, la otra tenía como 90 años. Y lo saludó por la seca y dice, muy era divino, no dijo eso. Okay. Y hay una historia muy linda que cuando dormí ahí y tiene la camita esa que tenía al lado de la cocina, hay dos. Un día se le rompió el cuerito de la canilla y yo me doy maña para las cosas, ¿no? Y entonces le arreglo el cañito, saco, pongo el cuerito y él estaba atrás de la puerta que daba al comedor, estaba así apoyado en la puerta. Dice, como decía mi viejo, siempre hay un gil que te aviva. Yo la uso siempre esa, ¿no es cierto? Y
Y yo dormía en la piecita al lado con la camita esa que está la foto de Emilio. Todo lo que ven la cosa de Emilio, no mi hijo, sino Emilio Jauregui. Y mi hijo se llama Emilio por Emilio Jauregui. Y cada vez que aparece la foto esa, es Emilio. Y el apellido mío yo. Y estaba casi y el Emilio delante. Aparte era amigo mío, ¿no? Y un día vine con Margarita, que era mi mujer en esa época, y no entraba en el catrecito ese, y me fui a la casa de un amigo, no sé dónde, por el lado del sur de la provincia de Buenos Aires, y me hace un reportaje en un diario. Dice, ¿dónde estás viviendo? Estoy viviendo por el lado del sur, en Quilmes. Y luego el malo de Mayer, y digo, no, me echó. Y salió en el diario. No, a propósito lo dice. Bueno, el peluquero, yo iba a tocar la vida de la peluquería y dice, José es un hijo de puta, José, ¿cómo lo echaste a la tata? Sos un degenerado. Y después él se vengó conmigo porque me hizo otra en un diario también. O sea que eso de José Luis y mi mujer, ahora Toña, conoce bien, lo conoció y lo amaba, como muchas mujeres, de bien, del buen, pero, o sea, ese amor, viste, puede tener muchas consecuencias, pero en fin, era un tipo amable, era divino, y lo amaba mucho a José Luis, pero decía que él y perdonar tu presencia y vos son la lengua más jodida que hay en Buenos Aires, mamá no te agarra de todo, dice, porque morí. Con altura, eso lo rescata. Y bueno, esas son las historias que yo tengo con José Luis, lo extrañamos. Yo diría, si no te molesta, vos manejás la cosa, ¿no? Pero mira, tiene un material de una cosa que le escribió, que es muy hermosa, no sé si... Pasá el micrófono, Miguel, entonces. Dale, Miguel. ¿Puedo? Está prendido, ahora voy a... Sí, está prendido, ahora voy a decir. Bueno, mi nombre es Ana y soy hija de Leal García, que fue un gran amigo de José Luis. Después se pelearon, se distanciaron por cuestiones políticas, pero a mí no me interesaba porque yo me acuerdo de él cuando yo tenía 5 años. Para mí era el tío Luis y era la maravilla absoluta, de verdad, ¿no? Las anécdotas que han contado son absolutamente auténticas y yo... Son rigurosamente ciertas. Sí, me parece, sí. Doy fe, como dicen. Y bueno, y además eso de que era él, no sé, yo lo conocí por cualquier cosa también, digamos, en situaciones, porque las dos familias eran amigas y a menudo comíamos juntos y qué sé yo, siempre había algún quilombito, algún invento, alguna cosa, era como un nene travieso eterno, además de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando me enteré de que se le iba a hacer un homenaje, dije, no, yo tengo que estar ahí. Y bueno, yo me sequé un poco las lágrimas y nada, quería recordarlo con muchísimo amor. Nada. Gracias. Bueno, yo tengo una carta que no recibió nunca, porque se la mandé por mail. Y nos íbamos a Chile a tocar en 2007 y lo llamé antes del aeropuerto. ¿Cómo me dirige? ¿No está bien este viaje? Cuando nos vamos yendo a Chile y de ahí me voy para Francia. Y te mandé, recibiste la carta, ¿qué carta? Eso, un mail, porque somos medio analfabetos, separados. No, dice, yo no me muevo con esas cosas. Bueno, entonces, bueno, está bien, te la voy a mandar por el correo. Sí, eso, mándamela por el correo. Y no se la mandé nunca, como siempre, bueno, mañana, me olvidé, qué sé yo. Y bueno, y después cuando falleció lo sentí. Y yo le había puesto, querido José Luis, hace unos días estaba en mi casa leyendo Página 12 por internet, cuando de repente llegaron mis nietos. Venían a quedarse unos días aprovechando una de las frecuentes vacaciones escolares vigentes. Luego de los besos, chascarrillos habituales, se hipnotizaron con la pantalla de la compu y como estaba sobre Página 12 se avivaron de que era en castellano. Luz y yo les hablamos y enseñamos bastante castellano, así que comenzamos un juego consistente en que lean los títulos de los sucesivos artículos con las consiguientes preguntas de qué quiere decir tal cosa, tal otra. En
en un cambio de artículo, me encuentro con tu foto y la información de que ese día te declaraban ciudadano ilustre de Buenos Aires. Me salió espontáneo, uy, qué lindo, este es un amigo mío. Mi nieta Lola, de 7 en esa época, preguntó, bueno, no. Le comencé a explicar que te conocía desde hacía mucho, desde el 63 o 64, el siglo pasado, como se trata, a través del Tata Cedrón, desde el comienzo del cuarteto, en esa época trío, que la primera vez que había invitado a salir a Lucy, la nona, conmigo, fue a una presentación de no sé cuál de los libros de Juan, organizada por vos, en la que estaba también Julio Guasi y creo que Paco Urondo, o un libro de él se presentaba también. De lo que estoy seguro es de que se hizo en la antigua librería de Abel Lange, a la vuelta de Filosofía. También les conté que estaba en el comienzo del Café Concert Cortán, con aquel fantasma, el Barba Dupuy, que tenía una novia librera en la galería en la que estaba el cineasta. ¿Y qué hace tu amigo?, me pregunta Arturo, el mellizo de Lola. Y edita libros, le dije, le hice ver el estante de la biblioteca donde tengo los casi 40 libros de poesía que me mandaste una vez, no sé si por Federico, mi hijo, o por Marcelo Céspedes. ¿Y qué es editar? No, me preguntan Juan, de 8, el grande. Bueno, cuando uno escribe un libro, lo puede hacer a mano con un lápiz sobre un cuaderno o sobre la compu. Como el que hace eso tiene necesidad de hacerlo, lo hace, lo escribe. Pero después hay que convertirlo en un objeto, hay que darles una forma, elegir el tipo de letra, ilustrarlo si es necesario, hay que hacerlo fabricar, distribuirlo en las librerías para que los que quieran leerlo lo puedan encontrar, porque el que escribe un libro lo hace también para que los demás lo lean. Y por eso tu amigo sale en el diario. Y sí, no solo por eso, porque por ese trabajo que hace logró que mucha gente leyera lo que los escritores escriben. Y porque siempre se portó bien. Y si nosotros nos portamos bien, también vamos a estar en el diario. Y sí, aunque también se puede aparecer en el diario porque uno se porta mal. Entonces lo mismo, si nos portamos bien o mal, podemos salir en el diario. No es lo mismo, ufa. Es más complicado que eso. Miren, en realidad mi amigo salió en el diario porque le van a dar un premio. Entonces se portó bien. ¿Y según para quién? Mi amigo, además de editar los libros, hacía actividades que son para la comunidad y que se llama política. Consiste en estudiar, pensar, discutir con otras personas para encontrar ideas sobre lo que es mejor para la mayor parte de la gente, para que la gente sea mejor, más buena y le vaya bien, para que puedan tener las cosas necesarias para ellos y sus hijos. Pero eso que hace mi amigo en otra época, cuando nosotros vinimos a Francia con la mamá, el tío y la nona, era portarse mal para los que mandaban. Y ahora los que mandan ahora, que son mejores que los de antes, consideran que lo que hace mi amigo es portarse no bien, sino muy bien. ¿Y qué premio le dan a tu amigo? Lo reconoce como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. No, ¿qué quiere decir ciudadano ilustre? Y si mi amigo, la ciudad sería diferente, le faltaría a mi amigo. Los diálogos son rigurosamente ciertos. A propósito de lo del ciudadano ilustre, yo pediría si le pueden pasar el micrófono a Teresa Ancholena, que está ahí atrás, que fue justamente quien hizo que José Luis fuera ciudadano ilustre de la ciudad. Hola. Bueno, me parece que fuiste vos, Jorge, quien hiciste que José Luis Mangieri fuera ciudadano ilustre de la ciudad. Porque vos me lo presentaste, me dijiste quién era, yo no sabía. Y realmente fue una de las cosas lindas que hicimos, ¿no es cierto? En la magia que hicimos juntas, que esta persona tan original y generosa pueda ser reconocida como ciudadana. Porque parecía que siempre se ocupaba de lo marginal y en realidad se ocupaba de lo central y había encontrado la manera como se pueden hacer muchas veces las cosas en la Argentina. Para mí es un ejemplo y bueno, yo me dedico no me dedico a ser funcionaria, pero en este momento estoy de funcionaria y Mangieri
siempre me sirve de inspiración, de cómo encontrarle la vuelta a las cosas o tratar de encontrarle la vuelta. Bueno, gracias por haberme invitado. No, por favor. Beatriz. Dos cosas. Una vinculada con Boris Spivakov, el Centro de Historia de América Latina. José Luis cuenta en el video que la idea de los paquetes de libros la tomó de algo que había inventado Boris Spivakov. Y yo creo que eso es una idea que podríamos, esa es una anécdota que podríamos repetir muchos intelectuales que editamos en la Argentina. Boris Spivakov fue el que tuvo las ideas más originales de edición, vender ediciones de Martín Fierro ilustradas en la calle Florida, esos paquetes de libros. Y me gustó mucho ver en el video que también comparto con él, además de todo lo que compartí con él, comparto con él ese común estatuto de ser como los que seguimos en un camino cuya originalidad fue opuesta por las ideas de Boris Spivakov en la edición. Y que nos enseñó a editar a todos. Y nos convenció que para editar es lo que dice Mangelli. Hay que saber estar parado al lado de la línea tipo, o al lado de la computadora, o al lado de la impresora que se va a ir cargando el papel. Hay que saber hacer todo y hablar con los kiosqueros también, cosa que muchas veces José Luis y yo hacíamos más o menos juntos por la calle Corrientes, él con sus libros y yo con mis revistas. La segunda es una historia de una pelea inmemorial que no se saltó nunca. Nos sentábamos en el restaurante de la calle Corrientes y empezábamos automáticamente a discutir de política. Era automático. Nos despedíamos con los mismos abrazos y la misma buena onda de siempre, sabiendo que un mes y medio, 2 meses y medio después, nos íbamos a sentar y íbamos a empezar a discutir de nuevo sobre política. José Luis había sido pro-China, en esa época yo era cero pro-China, José Luis había estado en partido, yo nunca, pero fuera lo que fuera la historieta que cada uno estuviera viviendo en ese momento, lo que íbamos a hacer era discutir. Fueron discusiones tremendas, o sea, que un buen recuerdo de alguien no se tiene solamente por mirarse a los ojos y cantar una que sepamos todos. Un buen recuerdo de alguien se tiene también por el conflicto. Y este es un recuerdo que yo tengo de José Luis. Le encantaba el conflicto, igual que a mí. Perdón, voy a echar una pequeña cosa en relación con lo que decís vos. En un cumpleaños de mi mujer, Vivian, Vivian es arqueóloga y había un montón de arqueólogos alrededor, y José Luis estuvo durante media hora en la época de Menem hablando mal del gobierno y demás. Nadie dijo una sola palabra porque los arqueólogos no querían hablar de política en ese momento. Entonces José Luis, cuando termina de hablar, dijo: y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo aquí. Tengo una chiquitita. Sí. ¿Te acordás que uno de los viajes que hice, vos me dijiste, mirá, anda mal, José Luis, qué sé yo? ¿Te acordás que andaba haciendo un mango, qué sé yo? A pesar de que hay otras historias feas, en fin. Nada, yo fuimos a comer a la parrillita de Rodríguez Peña al mediodía, y yo no sabía cómo hacer, qué sé yo. Bueno, chao, chao, rompí el colectivo, agarré y metí un sobre en el bolsillo. Y me fui, chao. Pero yo siempre lo llamaba desde París a José Luis. Digo, ¿qué hace? ¿Cómo estás jodido? No lo llamé, me digo, va a estar jodido porque no me va a poder devolver la guita, piensa que la tiene que devolverse. Y bueno, no lo llamé más. Y cuando volví a los meses, me dice, sos un hijo de puta. ¿Sabes? Me paraba, me sentaba en la vereda esperando al cartero, no me mandaste nunca más nada. Alberto Díaz. Bueno, hablando de ediciones, decano de los editores argentinos, Alberto Díaz. Bueno, yo estoy aquí como amigo de José Luis, como todos ustedes, pero bueno, mi relación amical con José Luis data de finales de la década del 60. Pero quiero hablar de José Luis como editor, brevemente, por supuesto, para no quedar solamente que es un porteño jodón, pícaro, el que todos recordamos y lleno de anécdotas. Creo que hay una parte muy seria detrás de todo el accionar profesional de José Luis. Para mí,
hay grandes editores, a partir de la década del 50, hay 3 grandes editores en la Argentina. Arnaldo Orfila Reynal, que dirigió Fondo de Cultura, luego creó Siglo XXI, Boris Spivakov, director de UDEVA durante su mejor época de UDEVA, echado por la dictadura de Onganía, y crea el entrañable Centro Editor de América Latina. Y el tercer gran editor es José Luis Mangieri. No voy a comparar las 3 trayectorias, no irá al caso, pero sí quiero destacar que de los 3, la mayor característica e importante de José Luis es que era un editor atípico. Y sobre la parte atípica quiero decir 2 o 3 cosas, porque complementan su atipicidad muchas de todas las anécdotas o frases. Es decir, la última vez que me llamó para recordarme la cita esta Jorge, empezamos a charlar de José Luis, acordarnos de la anécdota, y Jorge dijo algo que me gustó mucho. Dice, José Luis es como Maradona, siempre tiene frases que cierran, es decir, y que quedan en el sentido común o en la repetición, y todos tenemos alguna frase de él que son como las de Maradona, es decir, que uno las repite, y las decía así como venía de la postilla, eso es rigurosamente cierto, o uno es modesto por necesidad. Es así, la repetía cotidianamente, porque eran muletillas. Pero cuando a uno le hacía otra frase, le correspondía a un momento personal. Y así como hablaba mucho, también sabía escuchar. Pero bueno, como editor atípico, creó 5 editoriales, editó más de 1000 títulos, creó el concepto de multiculturalidad, es decir, mezclaba poetas con artistas, discos con músicos, y esto de Gassman leyendo Neruda, en fin, era un organizador de la cultura. Inventó, sin saberlo, lo que hoy se llama redes. Él era una red en sí mismo. Vinculaba sin prejuicios, jóvenes, viejos. Él tiene una influencia sobre 5 generaciones. Que la va vinculando de distintas maneras, es muy solidario. Cuando vuelve la democracia aparecen nuevas jóvenes editores de poesía como Víctor Redondo, Diario de Poesía y otras expresiones, y él es totalmente solidario con esa gente, con esos jóvenes. Es decir, y bueno, una de las cosas atípicas de él, que es una editorial sin domicilio conocido. Es decir, él en algún momento, y en los peores momentos de la AAA y de la dictadura, su editorial era un maletín donde llevaba los originales, pero no eran originales, con todo respeto, la poesía marítima de Alberti. Él, una de las editoriales es Caldén, en donde publica lo más liviano, es en Guerra de Guerrillas del Che Guevara. Es decir, en ese momento la Revolución Cubana y la lucha en Vietnam son dos hechos muy importantes que marcaron a toda nuestra generación. Y Caldén era vocero de todas esas publicaciones. De los chinos, publicó casi todo Mao Zedong, Giap, es decir, Le Duan, Ho Chi Minh, con todos esos originales, es decir, o pruebas, iba en ese bendito maletín que transitaba toda la ciudad. Yo lo conocí a través del Siglo XXI, él tenía el taller Schmidel, venía casi todos los días, es decir, y cuando ya estábamos en la calle Perú, ya estaba el golpe ahí, entraba a los gritos y decía, ¿alguno va a salir? No, ¿por qué? Porque en la calle Chacabuco hay una pinza y en la calle Estados Unidos se están pidiendo documentos.
Acá lo que él venía con su bendito maletín y sin documentos, era un indocumentado, pero indocumentado profesional. Cuando yo lo volví a ver después del exilio, lo veíamos, un día le pregunto, José Luis, ¿tenés documentos? Sí, yo tengo la cédula, Albertito. Ah, qué bien, mostrámela. ¿Que no me crees? No, pero mostrámela. No, me lo olvidé en casa. Es decir, era por principio que lo llevaba documentos. Es decir, bueno, él tiene una frase, y yo lo hablé con él, que una empresa editorial, cuando se convierte, cuando empieza a primar lo empresario, la parte administrativa o la estructura comercial, es decir, se termina comiendo la parte editorial, que es la esencia del proyecto. Entonces él por eso no tenía estructura, no tenía domicilio, podía ser por bohemia, por desorganizado, que no lo era, pero era un concepto, es decir, que la estructura empresarial termina comiéndose lo esencial de un proyecto editorial, que es la parte editorial, publicar los libros. Es decir, eso básicamente, la idea de red, de vincular, es decir, de escuchar y vender a mano, es decir, ir a los kioscos, ir a los libreros, es decir, pero bueno, José Luis, todos los que lo recordamos, sabemos que era una coherencia política inauditable, pero a su vez era muy amplio su espectro de publicaciones, es decir, dentro de un campo, pero era muy amplio. Es decir, y en el momento del golpe hay una pequeña polémica intra-siglo XXI sobre el exilio. No viene al caso contar la anécdota, es decir, contar los hechos, la discusión. Allá en el siglo XXI, estoy desaparecido mes y medio, es decir, en las discusiones previas, José Luis era más partidario, no era partidario del exilio, o ponía condiciones, se discutía, y esa personalidad de José Luis, esa coherencia política, ese humor, esa generosidad, en el otro, por lo menos en mí, aparecía como un referente ético. Me toca el exilio, no voy a contar, porque yo cuando me sueltan decidí continuar con Ballester en la Argentina, con causas de amenaza, tuvimos que salir. Me hacen una despedida del siglo XXI, es decir, que ya estaba cerrado, y estaba José Luis. Entonces yo soy de llanto fácil, es decir, despedida, yo diciendo a todo el mundo en 8 meses vuelvo, es decir, y tenía la culpa de lo de José Luis. Entonces lo voy a abrazar, digo, bueno, José Luis, te despido, en 8 meses vuelvo. Anda tranquilo, Albertito. Es decir, lo tuyo está muy justificado. Es decir, porque mira, acá viene la frase tipo Maradona. No todos los que se van son ratas, ni todos los que se quedan son defensores de Stalingrado. Es decir, entonces, bueno, hay más cosas, porque José Luis está para montones de anécdotas. Es decir, pero bueno, creo que contigo si después damos otra vuelta, pero le quiero pasar a María Esther. No, yo un recuerdo muy fuerte que tengo de él es que Alberto se fue antes que yo a México y yo me quedé con un nene de 2 años, una nena de 2 meses y tenía que salir sola. Bueno, uno de los que me acompañó a Ezeiza fue José Luis y yo la verdad estaba muy preocupada porque
Los dos chicos estaban enfermos, entonces iba sola, pero él me sostuvo durante todo el viaje con humor, y además demostró una solidaridad increíble, porque efectivamente hizo todo el trayecto conmigo hasta Ezeiza, cosa que no hicieron mis padres, por ejemplo. Bueno, a propósito de lo que vos decís, yo recuerdo una cosa que en forma sistemática José Luis cumplió. En el caso, por ejemplo, de Alberto Spumber, todos los años, Alberto Spumber estaba exiliado en Barcelona, y todos los años, cuando era el cumpleaños de la madre, José Luis compraba un ramo de flores, iba a la casa de Alberto Spumber, se lo entregaba a la madre de parte del hijo, y no fallaba jamás. Y esa misma conducta que tuvo con Alberto Spumber la tuvo con muchas otras personas. Cuando murió mi papá, José Luis iba prácticamente una vez por todas las tardes a llevar facturas para comer con mi mamá, y después le preguntaba si era cierto que la madre de ella había trabajado en la Ciudad Migdal, en Rosario y cosas por el estilo para hacer la red. ¿Querés seguir, Diana? Bueno, a José Luis lo conocí a fines de los 80, lo conocí por Lee Fleischer, porque a ella nos habíamos encontrado en un congreso, que era un congreso de filosofía feminista que se había hecho en 1989, en el cual estalló un conflicto que tenía que ver con si había posibilidades de hacer una mesa sobre filosofía lesbiana, y había algo como ética lesbiana. Había un libro que acababa de salir de Sarah Hoagland en Estados Unidos que se llamaba Ética lesbiana, y una buena cantidad de las filósofas que organizaban el congreso no querían que se presentara ese libro, consideraban que era impropio de la filosofía, y hubo un gran debate al final en el cual yo di mi posición en ese momento, y Lee Fleischer se asombró porque bueno, no importa, Lee Fleischer consideró que había sido una posición muy digna. Y a la semana yo llamo a la casa de Lee Fleischer y me atiende José Luis y me dijo: Diana Mafía, me dijo Lee que sos una persona muy solidaria, que sos una persona muy honesta, yo quiero conocerte, porque... Entonces, en realidad, mi relación con José Luis se hizo intensísima, fuimos muy amigos, tenía una relación muy fraterna con Lee, hasta que se fue, pero enormemente fraterna y afín por esta cosa del cachador, del porteño simpático, seductor, tremendo que era José Luis Mayeri. Se le daba mucho lo fraterno. Yo creo que quizás de las virtudes que él podía tener en sus relaciones, probablemente no fue buen padre, o buen hijo, o buen marido, pero era muy buen hermano, ¿no? A pesar de ser hijo único. Quizás tenía que desarrollarlo de esa manera más general. Cuando Lee se fue, yo estaba haciendo una campaña como legisladora, que después fui, esto era en el 2007, yo no sabía que Lee se iba a ir, nadie lo sabía, no le avisó a nadie, se fue de un día para... Bueno, le avisó a José Luis creo que una semana antes, ya había comprado hasta la jaula para el perro, o sea, fue una cosa así un poco inesperada y abrupta. José Luis me llamó y me dijo: Diana, vi en la calle, en el subte, que había un afiche tuyo de la campaña, donde había estas fotos de campaña. Y le digo: sí, mirá, sí, sacaron una foto y la pegaron en el subte. Y dice: ¿vos me podés conseguir una copia de ese afiche? Sí, le digo, te puedo conseguir, pero ¿para qué querés? Mira, porque yo lo necesitaría urgente, porque se me rompió un vidrio y me entra lluvia, y me gustaría para taparlo poner ese afiche, porque tiene el tamaño justo del vidrio. Ustedes vieron la casa de José Luis, él ponía cuadros de firma para tapar las manchas de humedad de las paredes, era una cosa de locos, ¿no? Las cosas maravillosas que tenía colgada en la pared, que era donde estaba la mancha, a veces amontonada. Era verosímil que él quisiera cubrir un vidrio roto para que no le entre la lluvia con un afiche de una amiga. Y digo: mirá, la veda empieza a las 12 de la noche del viernes, yo puedo ir el sábado de la mañana, pero antes que puedo ir porque durante todo ese tiempo voy a estar muy complicada. Me dice: venite, pero venite a las 10. Bueno, le dije, sí, que a las 10 con un rollito, con un afiche ridículo, voy para la calle de Mercedes. Él me abre y me dice: tengo que ir a comprar bifes para la carnicería.
carnicería, pero vos pasá que está el día adentro, y se va. Y cuando yo entro, me encuentro una valija hecha, un perro en una jaula, y Lee que se pone a llorar cuando me ve. Le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, me voy, no te lo puedo explicar. Bueno, una cosa trágica, pero él me dio, con ese argumento del vidrio roto y del afiche de campaña, la posibilidad de despedirme de Lee Fleischer, cosa que no hubiera ocurrido. Ella había desaparecido después de 20 años de mi vida de esa manera, abrupta y anónima. José Luis quedó enormemente dolido, pero además con un cambio tremendo que se venía dando en su vida, porque la calle Corrientes, ese tramo de las 5 cuadras doradas de la calle Corrientes que él hacía ida y vuelta, llevando sus libros, como él dice, él los ataba con piolín en unas cajas de vino, los ponía en las cajas consumía más vino que los libros que editaba, así que eso le permitía embalarlos en esas cajas de vino, con unos violines, y él mismo los llevaba a las librerías y hablaba con los libreros, y ese rato de hablar con los libreros era parte de su construcción cultural, editorial, etc. Los libreros iban cambiando, las librerías iban cerrando, algunas se transformaban en una librería que sí, vendía los libros, pero era un comercio y ya no era el librero el que tenía en la cabeza lo que llegaba y lo que salía, y esas cuadras empezaron a dejar de ser lo que era, y esto fue un duelo enorme para él. Lee era la escriba egipcia, es decir, eso no es que de la computadora salían los vegetales, entre el manuscrito que llevaba el escritor o la escritora, que además en los últimos años José Luis editó muchos jóvenes y muchas mujeres poetas. Y esa elección editorial era tomar los márgenes de lo que se publicaba. Algunos de esos llegaron a ser extraordinarios escritores luego, pero él les publicaba su primer libro. Heredé de José Luis todo el fondo editorial de mujeres de libros de Tierra Firme, porque habíamos hecho un consorcio de bibliotecas con Lee Fleischer. Las dos pusimos nuestras bibliotecas a disposición pública en un lugar que se llama Tierra Violeta. Yo le puse de nombre Biblioteca Feminaria, un poco en honor a ese primer consorcio feminista de bibliotecas. Hay 17.000 libros de mujeres y sobre mujeres, que eran las Bibliotecas Unidas de Lee y mía. Y José Luis, sabiendo que, porque Lee se fue y me dijo, la biblioteca te la dejo para nuestro proyecto. Era imposible para mí en ese momento llevarle 7.000 libros, y José Luis me dijo, no te lo lleves porque va a quedar muy vacía la casa. Él caminaba por la casa y a veces sentía esa tristeza. La casa, recuerdo que Teresa Anchorena, cuando José Luis murió, le dije a Teresa, había que conservar esa casa, y ella me dijo, podríamos hacer un proyecto para hacer un museo de sitio. Pero fue imposible porque la ciudad no quería comprar esa casa, que era casi, creo que había 2 nada más que conservaban la arquitectura original. Estaban estos vecinos que él lo llamaba los Pilgrim Fathers, ¿no? Eran los del barrio, los del origen del barrio, y en una con Gatillo está alguno de estos vecinos que justo pasa y él lo presenta. Esa casa era una casa maravillosa por los objetos además que tenía. La primera vez que la vi con luz fue cuando Martín se fue a vivir allí 1 año aproximadamente, quiso experimentar el vivir en esa casa, y abrió las puertas que nunca habían sido abiertas, estaban con estantes, se entraba por una puerta en particular, todas las demás estaban clausuradas y no entraba la luz ahí adentro. Era todo libros, absolutamente todo libros. Cuando Lee se fue, entonces él ya prácticamente no podía editar. Yo fui elegida legisladora y le propuse ser mi asesora en cultura. Y ese fue su último trabajo. Él había firmado su factura hasta el 31 de octubre y murió el 1 de noviembre. Tuvo hasta la prolijidad de no hacer una factura, que no todo fue muy ordenado. Sus facturas estaban con manchas de café, de mate, amarillas, eran unas facturas difusas que yo no sé de dónde las sacaba, pero la legislatura las aceptó. Debe haber un museo de la factura de Mancheria. Cuando estaba solo, me llamaba de vez en cuando y me decía, Diana, ¿qué estás cocinando? Y yo le decía, cordero. Mi mamá hacía cordero.
¿cuánto hace que no como cordero? Entonces yo le decía, en 10 minutos llega un taxi a tu casa y te va a buscar. Entonces le mandaba un taxi para que lo traiga a comer cordero, y eso era quedarse hasta las 5 de la mañana hablando y escuchándole historias. Historias como cuando llegó a la caja de Mercedes, que creo que fue durante la AAA, él llegaba con un bolso, pero no tenía manuscrito, tenía fierros el bolso. Llega y medio se detiene cuando está llegando porque ve que está la madre en la puerta, con la puerta abierta, y atendiendo a un policía. Entonces él, que está llegando, claro, la madre lo ve, el policía se da vuelta y la madre le dice: usted, plomero, hace 2 horas que lo estoy esperando, vaya que está perdiendo la canilla. Entonces él entra con ese bolso, medio, perfectamente, porque eran plomos pero de otra índole, entra con el bolso y va para el fondo donde se suponía que perdía la canilla, como si fuera el plomero, y de esa manera la madre que decía, no, acá no vive acá, no está acá, bueno, así zafaba, porque seguramente no tenía documentos, ¿no? José Luis empeñó su casa 2 veces para poder editar. Y estas son las cosas que a veces es difícil creer, la ingratitud de algunos poetas en relación con esa historia. Hoy tendríamos que contar solamente historias alegres, porque hay algunas excepciones profundas. Las sabemos todos, sabemos todos. Yo creo que, otra, y entonces hay una ingratitud con nombre y apellido que la sabemos todos, no la cantemos porque no hace falta, ¿no, Beatriz? No hace falta contar lo que sabemos todos. Recuerdo que cuando José Luis empezó a trabajar como asesor, propuso hacer una lectura de poesía ahí en la legislatura, y entonces me dijo, vamos a hacer 3 poetas mujeres y después hacemos una de 3 poetas jóvenes. Las poetas mujeres vinieron, pero los poetas jóvenes pidieron honorarios, dijeron que de ninguna manera iban a leer si no se les pagaba, que esto era un contrato profesional. Era el contrato de José Luis, era lo que José Luis podía dar y apelaba a quienes él había editado su primer libro de manera, solidaria. Y lo último que voy a contar, yo era defensora del pueblo en los años 90 y a fin de año le compraba, porque claro, José Luis regalaba los libros, no era un modo de vida muy razonable, ¿no? Pero a fin de año, para hacer un regalo desde la defensoría, fueron 5 años, a todos los funcionarios de la ciudad, le hacía una compra con una caja que yo tenía, una compra de 100 libros. Entonces esos 100 libros los usaba para regalo de fin de año. Y un día me llama en julio y me dice, mira, te llamo para que aprovechen la temporada de invierno. ¿Qué es la temporada de invierno, José Luis? Y a mí me parece que convendría adelantar una... Está bien, traerme lo que hayas editado, contame. Y él me sugería cuáles de los títulos que había editado en un semestre. Y desde esa vez, entonces, había temporada de invierno y temporada de verano. Amé muchísimo a José Luis Mangeri, yo todavía lo amo, y una foto hermosa que había de él, muy Humphrey Bogart, con un piloto, estaba en la biblioteca de mí, en ese cuartito del fondo donde estaba su editorial, o sea, él ponía todo el mismo nivel, la computadora, la guillotina, todos eran aparatos, ¿no? Ahí estaba él así mirando medio de reojo, una foto hermosa. Esa foto le pedí a Martín que me la regalara y está en un estante en la biblioteca de Tierra Violeta. El premio nacional. Fui encomendado por una poeta, ya que hablabas recién de la preferencia que tuvo o la preferencia de ser precursor de editar poetas mujeres. Tengo una carta que manda Irene Brus porque está enferma y no puede venir, pero como es un poco larga, voy a ver un pedacito que me parece que es cuando ella vio por última vez a José Luis, que lo despidió en un taxi. Dice, yo entré en la vigorosa camada de poesía de mujeres. Éramos buenas, pero también éramos flor de mercado. Las veces que lo hablamos. Me agarraba con la flecha a quien le debo cómo me ayudó a ordenar El mundo incompleto, que es un libro de ella, ¿no? Mientras te ibas para el fondo de tu patio y te reías por lo bajo.
Cuando publicaste La Calma en 1991, hiciste la presentación de 6 libros de poetas mujeres al hilo en la Feria del Libro. No cabe un alfiler, ¿viste? Después vinieron los chicos, tus pollitos, los 18 whiskies. Los malcriabas, no parabas de hablarle a cada uno de lo que cada uno precisaba. Ahora leo lo que escribió Eduardo Mileo. Es el silencio de lo amado lo que nos hace hablar. Ha muerto José Luis Mangieri. Fue la noche que compartimos un taxi. Yo me bajaba primero y vos me miraste, asombrado para variar, pero esta vez porque me decías que no mientras yo te ponía plata en el bolsillo de la camisa, que cómo ibas a aceptar un mango de mí. ¿Estás loca? Y lloraste. Cuando te di la mano y te abracé, flaco estabas, triste, y no nos vimos más. Bueno, esta fue la nota triste. Yo lo único, no sé, pues se pueden seguir contando mil anécdotas alegres, pero lo que quería destacar de ese carácter jodón de Mangieri, que parecía tan cínico por un momento, es que atrás había una gran fraternidad. Yo lo que sentí en algún momento con José Luis, especialmente en un momento malo de mi vida en particular, es la capacidad que tenía de, no solo de solidarizarse, sino de algún modo crear una sensación de protección, ¿no? de soportar mejor la desolación y las cosas amargas que a veces suceden. Ese momento, en ese momento salía entonces como una especie de beta optimista en el sentido burlón, es decir, dicho con burla, pero que en el fondo era esa expresión de este espíritu fraterno. En los 90, a principios de los 90, yo estaba particularmente mal en mi vida personal, incluso lo tenía a Fabián Casa durmiendo en mi casa porque se había divorciado, una serie de catástrofes. Y era el momento en que Menem había decretado el indulto de la Junta, bueno, la hiperinflación, la cosa estaba muy fea, afuera y adentro para mí. Y en eso me llama José Luis y me dice, vení para casa a comerte un asado. Y yo le digo, pero no, José Luis, escúchame, están los precios aumentando cada 5 minutos, que era verdad, en la hiperinflación. Una entrada al supermercado y media hora después el precio alimentario no puedes ponerte a gastar guita en hacer un asado. Y me dice, no, vení igual, resistiremos hasta el último chorizo. A propósito de lo que decían en relación con los chorizos y con la plata, doy fe que hay un autor al que José Luis le liquidó en forma sistemática. Disculpame, pero no anda ese micrófono. ¿No anda este? Sí, no. Está grabando ahí, ¿eh? ¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Para que estemos viendo que no te grabe. No está grabando. No es que soy pesado. No. Sos un profesional, ¿sabes? No, a propósito de la cuestión esta de la plata, doy fe de que hay un único autor en toda la historia de libros de tierra firme al cual José Luis le pagó religiosamente. Es más, le pagaba por libros que no se vendían. Alberto Laiseca estaba realmente en la miseria y José Luis, aparte de invitarlo a comer asados a la casa para que comiera carne Laiseca, cada vez que Laiseca iba a la casa le liquidaba derechos de libros no vendidos y de esa manera Laiseca pudo pasar una época realmente dura en su vida gracias a los derechos de autor que le pagaba José Luis. ¿Querés seguir, Fabián? Sí. Bueno, me acuerdo una comida, un asado abajo de la parra de José Luis que estaba Laiseca. Y yo era bastante era muy joven en ese momento, ¿no? Y Laiseca me dijo que él había tenido una guerra con López Rega. Y yo le dije, sí, claro, la AAA. Y yo veía que José Luis estaba atrás de Laiseca y me decía, no. Me hacía gestos como que me decía, seguilo, pero no. Pero no fue con la AAA, no. Fue una guerra de máquinas esotéricas. Él preparaba máquinas y las mandaba y yo le mandaba mis máquinas y luchaban nuestras máquinas. Bueno,
Yo me quedé como patí y José Luis me decía, tranquilo, sí, ¿no? Era como una especie de té nuestro. Básicamente, pienso que lo que uno se lleva de las personas con las que estuviste en el mundo es algo de la esencia de esa persona, ¿no? Que es lo que hace que cuando... Yo pienso que en la vida cargas combustible una sola vez, que es cuando sos más joven, más chico, y después de que cuente la calidad de ese combustible, vas a ser la persona que sos cuando las papas queman. Después las estaciones de servicio se van alargando cada vez más, el combustible sube mucho, es muy difícil de cargar. Yo tuve la suerte de cargar combustible cuando estaba con Mancheri, con Cauli, entonces no digo que esté a la altura de esas enseñanzas, pero muchas veces en momentos buenos y en momentos malos, siempre pienso que me hubiese dicho Cauli. Yo le decía Cauli, mis amigos le decíamos Cauli. ¿Qué me hubiese dicho Cauli en este momento? Bueno, básicamente pensé siempre que Cauli quiso ser un soldado, pero fue un soldador. ¿No? Explica por qué Cauli, Javier, que no todo el mundo... Cauli porque él era... Nosotros veíamos una serie con los compañeros míos que hacíamos una revista de poesía, que había un personaje que se llamaba Cauli, que era el jefe de unos espías, que era muy parecido a Cauli, hablaba como Cauli, muy rápido, como José Luis. Entonces, como él nos daba orden, decíamos vayan acá, vengan para acá, vayan al otro lado, le pusimos Cauli. Y él le decíamos Cauli, y él decía, ahora habla Cauli, me decía, no me decía. Y Mancheri lo que hizo fue, para mí, convertir el dolor en aventura, ¿no? Tenía esa potencia, ¿no? Poder convertir el dolor en aventura. Siempre me contaba siempre la anécdota cuando se encuentra con Paco Urondo ya en la clandestinidad, y siempre me la contaba, era la fábula de Urondo, y me la contaba para enseñarme algo, ¿no? Me decía, fíjate que Paco, que era muy jodón, cuando me encontré en la clandestinidad ese día tenía como todas las balas que le pasaban por acá y por acá, como Emiliano Zapata, pero lo que más me preocupó es que estaba muy serio, había militarizado el ánimo. Y a mí me parece que una revolución que no tiene risa es muy difícil, ¿no? Que pueda vencer, ¿no? Cauli tenía risa, siempre tenía esa potencia de la risa, que es lo que de alguna manera yo le di hasta para los momentos peores, ¿no? Y se podía reír, ¿no? Yo creo que el horror a determinado nivel de ebullición, si no se convierte en risa te volvés loco. Y Cauli tenía eso, ¿no? Que siempre se estaba riendo y generando estas frases, como dice Alberto, decía de una persona, una frase existencialista. Esa persona es la nada entre dos panes. Espectacular. Y si encontraba a alguien que le parecía medio sinuoso, me decía, ese es un chancho envaselinado. Teníamos una gran potencia. Bueno, ¿te acordás que cuando le gustaba un poeta que decía que es la borra de la poesía? Sí. Y también, también esta cosa de que uno va aprendiendo que a veces existen los poetas de papel, que son los que escriben en papel, y que hay grandes poetas que escriben en papel, y hay poetas que no necesitan escribir. A Cauli me lo presentó un gran poeta de papel, yo lo conocí por Juan Gelman, pero descubrí un poeta de verdad, que no necesitaba escribir. Esa fue, digamos, lo central de... Este es Cauli, ¿eh? No nos pongamos sentimentales. Lo puedes dejar acá. Seguía con una capela. Igual acá estoy filmando, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Filmando? Sí, porque esto es Yo pasé por esa parte. Bueno, no mucho más, no me acuerdo ni lo que estaba hablando, se cortó la luz. ¿Cómo? Las frases de José Luis. No, nada, pienso siempre en estos momentos en que me parece que nosotros vamos ahora hacia una sociedad muy para mi gusto, muy conservadora, ¿no? Y muy intolerante, ¿no? Pienso siempre que las personas como Cauli son esas formas que forman el tejido de la cultura y que la hacen muy poderosa. Entonces me parece que lo que podemos haber aprendido de cada uno, en su dimensión, tiene que poner en acción, ¿no? Es eso. No, nada más. Santiago, ¿querés decir algo? No, igual no. Bueno, sí, primero que José Luis es una persona que quiero mucho. Siempre, esa pila, así que debe andar. Siempre lo recuerdo realmente con mucha alegría. Bueno, acá estamos todos de acuerdo que su generosidad fue una de sus grandes cualidades, aparte de su humor.
me lo he encontrado muchas veces en la calle de Corrientes, siempre andaba con un maletín negro y sacaba un libro, o también con esa caja de vino con los libros adentro. Y bueno, recuerdo una vez, lo encontré ahí por Corrientes, en Montevideo, me para y me dice, negrito, tenés que leer este libro, y sacó un libro, me acuerdo bien, Alaska, de Horacio de Castillo, bueno, también Resplandor de mis bárbaras, Salario del impío, una edición negra, divina, me lo regaló él, todavía los tengo conmigo ahí en mi casa. Y bueno, para mí José Luis es un poco la poesía, digamos, ¿no? Siempre en mi vida de lector está muy presente, nunca me olvido de él, ¿no? Igual que de Madariaga, que de Januzzi, de Juanita, ¿no? La verdad que los libros de Juana que editó él son verdaderos tesoros, sin duda lo mejor que se escribió en su generación. Y bueno, así tanto, también me acuerdo de Yuyo Verde, por ejemplo, de Ana Sebastián, y bueno, así tantos autores, Hugo Acevedo, que seguramente fue el primer libro que publicó en Tierra Firme. Bueno, algún libro de Maki Corbalán, no me acuerdo ahora cuál, uno de los primeros. De Virginia Cantón, bueno, el Tuca de Fabián, ¿no? Que ya prácticamente lo hemos leído todo, ya es un clásico para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y también recuerdo una vez, ya sobre el final de su vida, fue a la cartonería. Y bueno, entró, tenía una boina y empezó a mirar los libros. Y yo le digo, bueno, José Luis, agarrá lo que quieras, porque vos toda la vida me regalaste libros, así que acá, mira, está, ahí agarró uno de Arturo Carrera, uno de Gonzalo Millán, el seudónimo de la muerte. Recuerdo, él me decía, no, pero yo te los pago, negrito, yo te los pago. No, llevalo, no, yo te los pago. Digo, no, ni se te ocurra. Y bueno, después se quedó un rato más, poco tiempo, y bueno, se llevó los libros, y bueno, sin que nos demos cuenta, dejó el dinero, y bueno, me acuerdo muy así, de su solidaridad, digamos, su bondad así permanente, en todo momento. Y bueno, yo lo conocí a finales de los años 90, y bueno, he ido a su casa. Bueno, tengo el mejor de los recuerdos, y bueno, por eso estoy acá, porque lo quiero mucho. Pasa los años, pasa la vida, pero siempre está muy presente en mi vida. La verdad que es una persona que me voy a acordar de él hasta que me muera, ¿no? Porque es un recuerdo, es una buena noticia en mi vida, José Luis. Pues sí, dale. Yo puedo decir algo. Recién estaba contando a Andrea. Mi nombre es Gabriela Onofrio, soy la hija de Roberto Onofrio, de Mari. José Luis fue testigo de mi nacimiento. Era muy amigo de mi papá, de mi mamá. Y bueno, la semana pasada hicimos la primer muestra, mi viejo era artista plástico, la primer muestra después del fallecimiento de mi viejo, después de 4 años y pico. Y en un momento estábamos en la muestra y yo miré así para arriba y dije, qué quilombo que estarán haciendo estos dos arriba. También no sé qué había pasado, se iban a inaugurar el sábado, fue el día del diluvio, no se pudo. Bueno, José Luis era, qué sé yo, mi tío, estaba siempre en casa, mi vieja le cocinaba, recién le contaba a Andrea que siempre le decía, Josecito te dice, matambre al horno. Bueno, fue adorable, un personaje adorable. Iban siempre a ver a Huracán con mi viejo a la cancha. Era, nada, se lo extraña. Es una generación de gente que realmente se extraña, con mucha profundidad. Bueno, yo soy poco conocido, soy yo. Conocí a José Luis aproximadamente hace 55 o 60 años. Los dos teníamos, yo soy gráfico, aparte editor. Editamos en común cosas, libro de Tierra Firme, él me daba
el título y lo editaba en su catálogo. Se han dicho muchas cosas aquí. José Luis era una personalidad muy compleja. Creo que lo esencial está ligado. Yo jamás lo vi reírse, no se reía nunca, pero tuvo la característica de ser fiel a sus convicciones desde que nació hasta que se murió. Me recuerdo en los últimos tiempos en el corralón de Villa de Floresta, que era la asamblea del corralón, donde él era un referente y donde también creó una biblioteca en el corralón, y donde él fue el referente hasta su muerte en el corralón de Floresta, que estaba ahí nomás, cerca de su casa. Pero José Luis tenía una característica que era saber ligarse a la gente. Hay un libro de él que se llama El rumbo, de él no, de Raúl González Tuñón, que se llama El rumbo de las Islas Perdidas, que lo editó la Rosa Mendaña. Y al final, una poesía de Tuñón pinta exactamente qué fue la figura de José Luis. Y la figura de José Luis fue una figura moderna permanentemente, porque José Luis nunca se mantuvo ligado al pasado como idea permanente, siempre fue absorbiendo nuevas concepciones, a tal punto que él, yo hablé mucho con él, éramos muy amigos, pero muy amigos, comíamos empanada, no asado, y me contaba a mí los problemas en el ER, por ejemplo, los problemas con Hellman, porque el libro que hace Planeta a Hellman lo estaba haciendo él y tenía todo el plomo que lo tuvo que tirar. Entonces, a partir de ese momento, bueno, hubo algunos problemas con Hellman. Es decir, pero él tenía toda una trayectoria de personajes históricos en la cultura argentina que hicieron buena relación con él y buena liga con él, porque él también fue editor. No es que fue editor, sino que también porque hizo muchas cosas. Fue lirotipista, tenía la imprenta en la calle Ulrico Schmieder, allí en Mataderos, que al final tuvo que venderla. Entonces, tuvo múltiples cosas y múltiples actividades, y también fue fundamentalmente un gran amigo. Es decir, la relación que él tiene con Fidalgo fue un personaje maravilloso, jujeño. Fidalgo, su hijita desaparecida, Estela, y su mujer Nelly también, fueron ejemplos de militancia. Y Fidalgo fue un personaje que algún día habrá que hacer un monumento en Argentina, porque es el modelo de la persona íntegra que sobrellevó las más terribles consecuencias del proceso, y no solamente en carne propia y en carne de su familia, tanto como Estelita como Nelly, y él fue solidario con él, con Gropa, con toda la gente de Jujuy, que en aquel momento estaban haciendo una revista que fue famosa, que fue Tarja, y entonces José Luis le tendía la mano solidaria a todos ellos. También tenía su carácter, no era fácil, y era muy orgulloso. Él sabía lo que valía, más allá de las desprolijidades de las apariencias. Existía una personalidad fuerte que nunca claudicó hasta su muerte. Entonces, es decir, no me voy a extender porque, pero sí, escuchándolos a ustedes, yo que lo conozco desde la época lo conocí, cuando estaba en el Instituto de Relaciones Argentino-Soviéticas, es decir, sus discusiones, sus diferencias, porque siempre tenía diferencias, porque la única forma de aprender es con la diferencia.
Hay muchos que creen que se aprende con la victoria, se aprende con los errores. El que se cree que aprende con el triunfo se equivoca. Y José Luis aprendía también con los errores. Y con los errores también, ¿no? Bueno, yo creo que esta reunión, donde quizás faltan algunos aquí, porque él tenía millones de amigos, miles de amigos, y amigos que eran quizás desconocidos. Hay otro editor en Argentina, son dos editores románticos argentinos. Uno es Mangieri, el otro es Domingo Cortizo. Domingo Cortizo era la editorial Quetzal. Domingo Cortizo se dedicaba más al teatro que a la cuestión. Ahí Domingo, bueno, por la editorial de Domingo pasa Ferriño, pasa Héctor Negro, que eran todos del grupo del Pan Duro que se había fundado allá en el Teatro Nuevo con Ferriño, del grupo del Pan Duro, donde sale Héctor Negro y Juan Gelmo.